Muy buenos días, bienvenidos a Desde el Aula. En la radio digital católica, hoy es nuestro tercer programa y tenemos una conversación que creo que va a dar mucho que hablar, va a tocar fibras profundas, nos vamos a acordar de algunos docentes que nos marcaron. Hoy vamos a hablar del vínculo y para eso tenemos un invitado muy especial, Jonathan Rojas, que es profesor en psicología, egresado del Instituto de Enseñanza Superior Magíster y está cursando licenciaturas en Ciencias de la Educación en la Universidad Católica Argentina, con su tesis en proceso. También tiene un diplomado en Psicopedagogía, Mediación Escolar y Filosofía y se formó en Logoterapia. Actualmente trabaja en diferentes lugares, como por ejemplo la escuela de acá de Mendoza, Pablo Noves, como profesor y también como orientador pedagógico y docente en la Asociación Civil Ebenecer Mendoza, donde lleva desde el año 2017 acompañando a docentes y jóvenes. Jonathan también es conferencista en temas de salud mental y psicología, primeros auxilios, duelo, apego, adolescencia y depresión. Durante el 2025 publicó su primer libro, Educar desde el vínculo, una mirada psicológica sobre el vínculo pedagógico, editado por Tinta Libre. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy en día. Bienvenido Jonathan, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar acá con nosotros. Hola, buen día Lucas, gracias a vos por la invitación, un placer. No, el placer es nuestro, qué bueno encontrarnos para hablar un poco de educación. Y para comenzar a hablar, siempre a los invitados les consulto sobre dos cuestiones que me parecen básicas para todos los docentes, que la primera es, ¿qué es para vos educar? Y la segunda, ¿de dónde viene esa elección de dedicarte a la educación? Sobre todo porque vos estudiaste psicología primero. Estudié directamente el profesorado en psicología. En realidad la psicología y la educación han sido para mí dos pasiones que siempre han estado presentes. Por diferentes situaciones de la vida estudié profesorado en psicología y como decía, ahora me estoy formando en ciencias de la educación, es decir, que por ahí me doy cuenta que la educación es lo que más ¿Te ha llamado más? Más llama mi vocación, sí. Entiendo la educación como esta maravillosa profesión que acompaña al desarrollo de una persona, ya llámese niño, adolescente o incluso adulto, y es el acompañamiento de ese humano, por eso nace también este libro, que por ahí necesita aquel que está aprendiendo y no tal vez, más allá de que el que aprende necesita una instrucción académica. Creo que el acompañamiento humano es fundamental y sobre todo hoy en día para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea efectivo, sea exitoso. Más significativo. Exactamente. Bueno, qué bueno lo que decís, porque sí, educar es un hecho totalmente humano. ¿Sí? Y la importancia que tiene tratar de llegar al alumno para que pueda lograr ese aprendizaje. Y en esta evolución, digamos, en tu profesión, ¿qué rescatás de tu trayectoria como docente que te ha hecho crecer en este vínculo quizá con el estudiante, con otros docentes, con directivos? Bueno, en realidad uno aprende a ser profesor o ser docente o toma un perfil docente que le gusta cuando uno ya está en la práctica, ¿sí? La práctica creo que a mí me ha enseñado durante todos estos años que cada alumno es distinto y que más allá de que tengamos ciertas estrategias o metodologías para enseñar, en el momento de la práctica uno tiene que por ahí, no sé si olvidarse, pero adaptar esa técnica a cada situación, a cada persona. Esto que decías vos recién de llegar al alumno, en algún tiempo el alumno era que llegaba al profesor y el profesor académico estaba ahí, el alumno tenía que hacerse ver por el docente que era esa figura tan importante. Hoy en día no. Hoy en día la figura ¿por qué decimos llegar al alumno? Y porque el protagonista hoy es el alumno, y creo que he aprendido que en los diferentes contextos uno por ahí se tiene que adaptar a esa misma necesidad que tiene el alumno. Tiene una identidad distinta a al alumno que había anteriormente, y a la vez va a tener una identidad distinta a la de sus pares e incluso a la de toda la comunidad educativa. Entonces también es un desafío para el docente poder adaptarse a la necesidad de cada uno de los alumnos que tengamos. Tenemos 30, 100... Sí, cada vez hay más diversidad en las aulas ahora.
con las neurodivergencias Exacto. y las condiciones de los estudiantes. Exacto, pero fíjate que esa misma diversidad es lo que a nosotros nos hace también crecer, porque nosotros aprendemos enriquece. también de, exacto, como decía Paulo Freire, así como no solamente enseña el que está dando una clase o el que está enseñando, no solamente aprende, perdón, el que está enseñando, sino también ese que enseña aprende Sí, de tal ese cual. alumno. Y eso creo que es lo que a mí me ha ayudado mucho a crecer profesionalmente. Sí, realmente en el proceso creo que a todos los docentes nos ha pasado que vamos mutando, cambiando. Aparte, cuando uno ingresa al aula es un mundo completamente diferente, y más cuando empezás a tomar confianza con los chicos y conocer la institución. Y qué interesante lo que decías, porque en ese cambio, digamos, las relaciones de poder, digamos, han cambiado en el aula. Obviamente el docente es la autoridad, es quien lleva la clase, es el que tiene el conocimiento, pero no siempre. Y bueno, eso a veces nos cuesta entenderlo. A mí me ha costado, y supongo que a muchos también. Y si hoy tuvieses que volver a elegir una profesión, ¿volverías a elegir ser docente? ¿La misma carrera también, psicología? Sí, totalmente, sí. Tal vez desde cuando salí del secundario, como que mi foco era más que nada la psicología. No pude estudiar la psicología, entonces estudié como opción la educación, el profesorado en psicología, que dije, bueno, es parecido. Pero cuando me metí al mundo de la educación me di cuenta que era algo que realmente me apasiona. Y leo de psicología, leo de educación, y cuando hablo con alguien sobre mi vocación, repito esta misma palabra, educación, y yo mismo me doy cuenta, estoy hablando más de la educación que de la psicología, cuando yo enseño psicología. Es lo que me llama. Sí, elegiría el aula, sí, siempre el aula. Es un espacio muy placentero, siento que nací para esto, y cuando uno descubre para qué nació, el propósito que uno tiene sobre esta tierra, creo que es dentro del aula. Eso creo que le pasa a muchos docentes, que muchas veces renegamos por ahí en nuestra profesión, pero a la larga creo que seguimos eligiendo esto porque es lo que nos convence hacer. Y bueno, hablando de esto, un poco del aula y lo que está ocurriendo ahora en la sociedad, me lleva, digamos, a preguntarte si la escuela está en crisis, si vos notás que hay una crisis, de qué tipo de crisis, ¿qué estás viendo en las aulas hoy en día? Mirá, creo que la escuela siempre ha estado en crisis, y siempre hemos tenido los docentes y la escuela como institución, o la escuela en sí como tarea formativa, académica, siempre ha estado enfrentando crisis. Hoy sí, lógicamente tenemos una crisis que tiene que ver mucho con esto que mencionabas vos sobre la autoridad. El docente ya no tiene autoridad, el director ya no tiene autoridad, y tiene que ver un poco por cómo la sociedad ha ido cambiando, y tal vez la escuela no ha ido actualizándose. Entonces por ahí el docente quiere tener la autoridad que tenía tal vez el docente tradicional o algo similar, pero hoy el alumno al que le estamos enseñando no es el mismo alumno de ese tiempo. Entonces, en tanto y en cuanto nosotros no comprendamos que la sociedad cambió y el alumno cambió, siempre nos vamos a encontrar con una crisis. A la vez también la palabra crisis viene de cambios, entonces por ahí no estamos acostumbrados a estos cambios que nos genera el sistema o el cambio mismo de la sociedad. Sí, la sociedad está cambiando totalmente todo el tiempo. Muy rápido. Entonces, sí, esa es la crisis que hoy que yo veo. Y lo que menciono yo es cómo ganarse hoy en día esa autoridad. Esa autoridad, claro. Lo que yo hablo es que por el temor ya, primero que no es bueno, no sirve, sí, el no conductismo del castigo si te portás mal. Exacto, no resulta y no genera tampoco un aprendizaje exitoso. Lo que yo postulo es que cuando yo tengo relaciones positivas con los alumnos, cuando tengo vínculos sanos con los alumnos, el alumno nos va a responder a nosotros como docentes, ni siquiera por la materia que estamos enseñando, nos va a responder gracias o nos va a responder en honor al vínculo que tiene con nosotros. A la confianza, a la relación, digamos. Exacto. ¿Cuántos de nosotros recordamos a nuestros profesores, a nuestras maestras? Y qué sé yo, la mayoría no las recordamos por la materia que nos enseñaban.
algo hizo esa maestra que hizo que, como mencionabas recién, el corazón de la persona fuera ganado por esa maestra. Sí, 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 tal cual. Justo entonces, vengo ahora de estar en el terciario, en el profesorado de educación inicial, ajá. y estábamos hablando un poco de esto de sembrar, ¿sí? Aparte del intelectual, esto, del vínculo, del amor, estábamos justo hablando de la patria, bueno, el amor a la patria, y hablábamos un poco de esto, es decir, como docentes, nosotros también transmitimos mucho a través Claro. de cómo nos relacionamos, y bueno, si yo quiero que el estudiante, digamos, tenga un buen comportamiento, el vínculo es fundamental, ¿sí? Fundamental. Y todo esto viene también por lo que pasó, viste, en esta escuela de Buenos Aires, Sí. que la directora tiene una reacción porque los chicos venían teniendo un muy mal comportamiento. Bueno, hasta dónde el vínculo puede ser bueno y qué hacemos, viste, cuando el vínculo ya no va más, porque siempre quizá hay algún caso que se nos complica, que me pasa a mí en el aula, a vos capaz te ha pasado. A todos nos pasa, claro. Sí. El tema es que yo creo que cuando basamos nuestra práctica educativa en un buen vínculo, creo que también es una forma de prevenir ese tipo de mala conducta que sucedió con estos alumnos. Los docentes o la educación en sí, como que estamos todo el tiempo apagando incendios. Estamos detrás del chico que fue con un arma, estamos atrás del que le pegó al profesor, entonces como que no nos anticipamos lo que pudiera suceder. Claro. Yo creo que cuando tenemos buenas relaciones con los alumnos, yo no digo que esto es la solución, pero es una herramienta más para prevenir este tipo de cosas. Exacto. ¿Sí? O lo que sucedió con esta niña que llevó el arma a la escuela. Yo me preguntaba, ¿no hubo un docente o cualquier persona de la comunidad educativa con quien ella, con el cual ella se podía abrir y decir, profe, o el celador, o el director, o un tío, alguien de confianza, me está pasando esto? Señal. Exacto, me está pasando esto. No hubo alguien. Eso es lo que a mí me hace, como yo voy analizando desde mi cosmovisión, desde el vínculo, voy analizando y digo, no hubo alguien con quien ella la psicología humana también. Exacto, que es muy importante. Entonces creo que si hubiese habido alguien con quien ella hubiese generado un vínculo positivo, algo no hubiese llegado a esa situación. Claro, fue el punto extremo. Exacto. Sí, exacto. Sí. A mí hace poco me llamaron de una radio de Mar del Plata hablando un poco de este tema del bullying y el comportamiento de los chicos, y decía algo similar, es decir, tenemos que trabajar más en el antes, en la prevención, en entender esto, no ser punitivos ante la situación porque ya está hecho. Y se termina buscando culpables y no solucionamos nada. Exacto, no hay solución atrás, no hay solución. Bueno, muy interesante hasta acá, la verdad, que supongo que es una charla que le interesará a muchos docentes. Y en tu libro trabajás el tema de, hay una expresión que se llama comer del mismo pan aplicada a la educación. ¿Qué querés transmitir a partir de eso? Más o menos me imagino, pero bueno, si vos no lo explicás seguro lo haces mejor. Claro. Bueno, esta frase surge a partir de entender este nuevo rol docente que guía o que acompaña al alumno en su proceso de desarrollo. Entonces yo me hice una pregunta, ¿qué es acompañar? Si estamos hablando de un docente que guía o acompaña, definamos qué es acompañar. Resulta que la palabra compartir viene del latín acompane, que significa comer del mismo pan. ¿Sí? Mirá. O comer el pan con alguien. ¿sí? Entonces hice como una articulación de esta palabra con la realidad y con este nuevo rol docente. Entonces justamente en ese capítulo hago como unos microrelatos de cómo compartir el pan con los alumnos, es decir, sentarme a la mesa con el alumno, tener esa humildad de sacarme por un momento ese vestido de docente y sentarme casi igual a él. Y surge también porque tuve, por ejemplo, creo que todos los profesores vivimos situaciones donde un alumno nos trae cosas personales, y me sucedió que había una alumna que creía que estaba embarazada, entonces era todo un problema. Tengo una charla con ella y que lo más fácil o lo más lógico era que ella se hiciera una prueba de todos los miedos que ella tenía. Exacto, de todos los miedos que ella tenía, no se había hecho eso, su mamá estaba enferma con una enfermedad crónica y demás. Entonces
le digo, pero ¿por qué no te has hecho un test? Y no se había dado cuenta. Y ella venía hace 2 semanas con esto. A partir de ahí bajó su ansiedad, pudimos tener una clase normal y demás, y después, bueno, la situación siguió y, en fin. Pero digo, si yo no hubiese tenido la humildad de sentarme con ella, de tener unos 10 minutos la clase y ver qué le pasaba a un alumno, eso hubiese sido distinto, la alumna no hubiese aprendido, no hubiese participado. Entonces, comer el mismo pan, para mí es eso, que muchos docentes hacemos, solamente que, bueno, acá lo que yo hago es poner un poco el foco Claro. en eso. Sí, de hecho, bueno, cuando estás en el aula creo que lo haces. Claro. Los chicos a veces entran llorando, o tienen crisis, o se pelean con sus compañeros, o tienen problemas en la casa, y a veces necesitan eso, alguien ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Exacto. ¿Querés salir 5 minutos? Es Charlémoslo. que el alumno, el estudiante hoy en día no es un alumno que sea contenido, que sea escuchado. Entonces creo que el rol docente y el vínculo pedagógico hoy en día es fundamental para que el alumno se sienta escuchado. Sí, si no se siente escuchado, va a venir ansioso, va a venir estresado, va a venir preocupado, y todo eso va a atentar contra el aprendizaje. Entonces ahí es donde yo digo, si generamos un buen clima, va a ser tierra fértil para que el aprendizaje se produzca. Sí, totalmente. Y aparte, obviamente yo pongo el foco siempre en lo intelectual, en ayudar a conocer y aprender y que haya contenidos, pero bueno, también formamos personas. Exacto. Y no hay que olvidarse nunca es eso. Es la parte humana. Exacto. Por ahí una crítica a esta, no es que me la hayan hecho a mí, pero he leído un montón, y por ahí una crítica que se hace a esta forma de enseñar es decir, bueno, estás dejando la parte académica de lado, en un segundo sí, lugar. sí. Y en realidad no es dejarla en segundo lugar, es de acuerdo a la necesidad en donde estoy, es cómo voy a actuar. Claro. ¿Sí? Si me toca un curso donde tengo muchos alumnos, donde no están pasando ningún tipo de estas necesidades, no hay una carencia emocional, y bueno, lógicamente, me voy a dedicar a lo académico de cabeza. Claro. Pero hablamos mucho de una educación integral, y en el 96, en la UNESCO, Delors hablaba de los pilares de la educación, y uno de los pilares de la educación es aprender con otros. ¿Sí? Claro. Sí, entonces sí. El aprender con otros es el aprender con el docente, al aprender con mis pares. Entonces en ese aprender con otros hablamos de una educación integral. Cuando hablamos de educación integral estamos hablando de lo cognitivo, de lo emocional, de lo psicológico, de lo social y de lo histórico, porque por ahí nos olvidamos que el alumno viene con toda una historia, y de acuerdo a la historia que ha vivido ese alumno es como él ha aprendido a aprender. Sí, tal cual. Aparte también creo que en la escuela, digamos, es muy importante el contexto, como vos decís. Entonces, bueno, a veces el contexto nos pide alguna otra cuestión que excede por ahí a los conocimientos, y mal que le pese, la escuela ha tomado otras funciones, ¿sí? Porque la sociedad en muchos casos está fallando, a veces los chicos no tienen con quién hablar, están solos, con pantallas mucho tiempo, y bueno, por ahí el docente es esa figura a la que recurren porque ha tomado un lugar que por ahí no le corresponde, pero bueno, a veces nos toca, no nos queda, no es que no nos queda otra, creo que nace naturalmente por ahí, ayudar, auxiliar a la otra persona. Así que bueno. Por eso cuando yo hablo del profesional, ser un docente profesionalmente humano, ¿sí? Hablo de que podemos utilizar estas estrategias o estas formas emocionales de trabajar, pero sin olvidarnos que estamos trabajando dentro de un contexto, con reglas establecidas, con normas que se deben respetar, y creo que la simetría entre el docente y el estudiante, lógicamente, más allá de que yo me pueda sentar a charlar con él como uno igual, esta simetría no se tiene que romper tampoco, porque si no ahí también estaríamos desdibujando el rol del profesor. Pasar ese límite. Yo siempre hablo en los libros, por ahí cuando hablo con la gente, es la clave de encontrar el equilibrio, es decir, bueno, no ser amigo y no dejar de ser profesor, pero bueno, tampoco deshumanizar la educación, ¿sí? Vamos a tener estas situaciones. Yo soy formador de futuros docentes de primaria inicial y muchas veces hablo de esto, es decir, el conocimiento es súper importante, y creo que todos estudiamos para lo mismo, y bueno, el camino que elegimos para llegar puede ser diferente, pero no hay que olvidarse que es una cuestión muy humana.
Y te hago una pregunta, recién nombraste una experiencia personal con una alumna, y hay varias experiencias personales en el libro. ¿Por qué decidiste incluirlas en el libro? ¿Tienen un poder para llegar más a la gente o reforzar tu idea? Sí, en realidad cuando escribí ese fue el primer capítulo que escribí del libro, y estaba pasando por un momento emocional muy fuerte, y por todas estas situaciones que me habían sucedido. Entonces yo digo, de esto le tengo que sacar provecho. Incluso cuando estaba estudiando la licenciatura en Ciencia de la Educación, viste que los docentes siempre tenemos esa necesidad de hacer catarsis. Sí. A mí nos juntamos varios. A mí me pasó esto, que por ahí el profesor no puede incluso dar la clase porque el docente que está aprendiendo quiere contar qué le pasó. Me di cuenta que muchas soluciones a este tipo de situaciones complicadas que tienen los alumnos, siempre mis compañeras maestras o profesores llegaban a una solución, o por lo menos abordaban la solución desde lo humano. Entonces yo dije, esto es vínculo, esto también es pedagogía. Sí. Entonces me parecía súper necesario contar experiencias humanas dentro del aula que me suceden a mí, que te suceden a vos, que le suceden a todos los docentes. Sí, de hecho mi primer libro también tiene muchas experiencias. Y hacer foco en eso para respaldar lo que estoy hablando teóricamente, para que... Claro. Sí, ir de la teoría a la praxis. El docente que lo vive lo sabe, pero por ahí no tenemos ese tiempo de sentarnos y teorizar. Mira, sobre esto podemos aprender algo, teorizar y enseñar o compartir. Y creo que también es súper rico para aquellos que se están formando como docentes. Porque cuando estamos formando a alguien como docente, después entramos al aula y nos encontramos con ese alumno que tiene ataques de pánico. No nos enseñaron cómo trabajar con él, con una chica que está embarazada, que no sabe qué decisión tomar, con un chico que viene sufriendo abandono. Entonces, me parece que en esas cosas también en la formación docente es fundamental. Por ahí, no sé, en alguna materia, en psicología, en sujetos, lo que fuera, hacer un poquito más de foco. Que la realidad con la que nos encontramos en la escuela es muy distinta a la que por ahí... Sí, totalmente. Y yo, la crítica que por ahí hago es que también hay mucha gente como vos y muchos otros autores que están escribiendo y son temas muy actuales. Entonces, y por ahí seguimos enseñando con Rousseau, Dewey, que son importantes, pero bueno, como vos decís, por ahí estamos cambiando y hay que buscar herramientas, nuevos escenarios. Y por eso me parece valioso por ahí trabajar con diferentes perspectivas. Por eso existe este programa. O sea, nace esa necesidad de decir, bueno, yo tengo un posicionamiento, pero no quiere decir que no pueda traer herramientas o cosas de otros que me puedan ser útiles. Y que, bueno, podemos llegar todos a acordar o por lo menos charlar de educación. Alimentarnos, exactamente. Claro, exacto. Decir, che, esto me parece bueno, esto no, lo tomo, a mí me va a servir. Hay... también creo que no todos somos iguales y los docentes también eligen su propio camino y bueno, lo que tratamos de hacer todos creo que es mejorar la educación y lo que los chicos aprenden. Bueno, vamos bien, hemos charlado bastante y te quiero preguntar, volviendo un poco a lo anterior y por ahí para reforzarlo, el tema de la autoridad pedagógica, que vos le decís como una autoridad sana, ¿sí? Sin recurrir al miedo. ¿Por qué crees que es importante esto? Si le tenés que hablar a alguien que se está formando como docente, tratar de brindarle otra herramienta, porque o sea, estamos luchando hace años contra el conductismo y las escuelas siguen trabajando de la misma forma. Mira, hacé esto mal, chao. Sí, hacé esto bien, tenés un premio. Exacto. Creo que lo que nos genera el miedo son dos, o sea, en una situación de miedo yo puedo hacer dos cosas: atacar o huir. Entonces, si el alumno está en una situación de temor frente a una figura de autoridad, se va a querer ir del aula o va a ser indisciplinado en este sentido de atacar. ¿Y a quién le gusta eso? A ninguno, no nos sirve, y por ahí es un problema que nos enfrentamos siempre. Entonces, si hay miedo en el aula van a suceder este tipo de situaciones. Entonces uno por ahí tiene que tener esta lectura. Ya viene el viejo de psicología. Sí, porque somos... Sí, el viejo. Entonces por ahí generar con estas buenas relaciones una anticipación
de que cuando yo entre al aula no se genere esa ansiedad o ese problema o ese miedo, sino que es la sensación placentera de, che, ese ambiente pesado. Exacto, mirá, voy a ver a este profe que no sé, que es buena onda, que enseña bien. El Principito tiene una frase muy linda que dice, el zorro le decía, si nos vemos a las 4 de la tarde, yo desde las 3 de la tarde yo voy a empezar a ser feliz. Claro. Entonces, por ahí, lejos de querer romantizar tanto nuestra vocación, pero bueno, yo la pienso así, muchos la pensamos así. No sé, estamos en recreo, estamos por entrar al aula, che, que bueno, nos toca justo esta materia. Sí, si te esperan afuera del aula es porque exactamente. Hay algo, hay vínculo. Exacto, hay vínculo, y creo que cuando hay vínculo no va a haber temor, y al no haber temor no va a estar esa sensación de querer atacar o esa sensación de querer huir, sino de disfrutar, de que sea algo placentero. Cuando yo tengo una clase placentera, mi atención se va a exacerbar, ¿sí? Voy a disfrutar de lo que estoy escuchando, de lo que estoy aprendiendo, de las actividades que estoy haciendo. Por lo tanto, la voy a aprender, por lo tanto, lo voy a recordar. Se me van a activar en el cerebro todos los mecanismos que tienen que ver con la memoria, con la motivación, con la recompensa, el querer volver a estudiar o hacer lo mismo otra vez. Por lo tanto, eso va a ser exitoso y eso se logra con el vínculo. Sí, sí, tal cual. Creo que es muy importante porque nosotros nos formamos, yo tengo 34 años, no sé cuántos tenés vos. 42. 42, pero nos formamos en una escuela que no estaba muy acostumbrada a esto, ¿sí? Entonces, por ahí nos construimos así y ahora estamos tratando de cambiar un poco y de dar espacio a estas nuevas tendencias y bueno, a entender también cómo ha cambiado, ¿sí?, la educación. Es que esto que vos decís es importante porque nosotros por ahí también estamos aprendiendo a enseñar de una manera en que nosotros no aprendimos y de una manera en que no nos enseñaron. Entonces también es un desafío para nosotros esto. Sí, sí, es un gran desafío y también no responder como solían hacer nuestros profes, digamos. Que no estaba mal porque era lo que era un momento y tal vez era lo que la sociedad esperaba o se ameritaba en ese momento, pero como decíamos antes, hoy ya es muy diferente. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, Jonathan, hemos llegado a la primeros 30 minutos de nuestro programa. La verdad que vamos a seguir charlando, está muy interesante. Me gustaría que fueses pensando para el próximo bloque la pregunta que te voy a hacer. ¿Por qué considerás que las emociones no son un obstáculo, sino que las podemos utilizar como herramientas pedagógicas? Y te dejo esta pregunta porque se está hablando mucho en el último tiempo de las emociones en educación, de gestionar las emociones, y no solo en la escuela, sino las empresas ya están buscando gente que sepa trabajar en estas cuestiones. Así que bueno, nos puede servir tanto para la escuela como para nuestro ámbito laboral. Con esto los dejamos, volvemos en el siguiente bloque por Radio Digital Católica con Jonathan Rojas hablando de educar desde el vínculo. Bueno, estamos nuevamente desde el aula, acá por Radio Digital Católica con Jonathan Rojas, hablando sobre el vínculo, sobre las emociones, sobre la autoridad. Y habíamos dejado una pregunta antes del corte, y era: ¿por qué considerás que las emociones no son un obstáculo, sino una herramienta pedagógica? Podemos transformarlo en algo bueno. Creo que nosotros por lo general venimos de una educación con muchos sesgos positivistas. Entonces, educar con las emociones o utilizar las emociones es una herramienta nueva en la que por ahí muchos critican. Pero como decíamos anteriormente, cuando nos acordamos de una maestra, de un profesor, es a partir de algo emocional que generó en nosotros, ¿sí? Y porque tiene que ver justamente con lo humano y con esta educación integral. Recién mencionabas que no solamente en la escuela se está haciendo foco en esto, hay muchas empresas o las grandes compañías, más allá de lo académico y el título que tenga ese empleado, se está buscando que tenga estas habilidades blandas, ¿sí? Las soft skills. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque
la empatía es fundamental hoy en día para cualquier tipo de profesión o de trabajo. Si no tengo empatía con un cliente, en el caso de la venta o de una compañía, tengo que tener empatía con mis compañeros, con mi jefe, el Sí, jefe de con el hecho ahora empleado. las grandes empresas todas tienen equipos interdisciplinarios. Exacto. Entonces, en estas habilidades blandas es donde entran en juego las emociones. Hoy una de las cosas que se busca también mucho en las empresas es esta posibilidad de cambio y de adaptación a los cambios. Entonces, si yo tengo un carácter o un temperamento totalmente rígido y no estoy dispuesto a los cambios, las emociones me van a jugar en contra. Me voy a sentir estresado, no me voy a sentir cómodo, me voy a sentir inseguro. Entonces, cuando ansiedad, estrés, ¿sí? El síndrome del quemado, el burnout. Entonces, cuando una persona aprende a gestionar sus emociones y a identificarlas, no necesita de un otro tal vez que te venga y que te marque, mira, estás haciendo esto mal, ¿sí? Sino que uno mismo se da cuenta de que las reacciones que tal vez suele tener en una máquina, en una computadora o con otro ser humano no son las adecuadas. La comunicación asertiva, ¿sí? Esto de saber comunicarme sin ofender al otro, sin malas interpretaciones, las emociones se ponen en juego, es fundamental. Sí, los jefes, por ejemplo, cuando quieren comunicar algo a su equipo, exacto, es súper necesario. Y también para enfrentar situaciones estresantes o de tensión, donde nos ponemos a la defensiva automáticamente. Claro. ¿sí? Sí. Si no, bueno, me están marcando un error, bueno, pero a nadie nos gusta que nos corrijan, ¿sí? Y ahí nomás nos ponemos a la defensiva y por ahí agresivos. Trabajé mucho tiempo en atención telefónica y eso es súper estresante, el cliente que te llama, que te insulta, que se queja, y si uno no aprende a gestionar eso, a separar, ¿sí? Cuando es necesario, sale mal de ahí, sale mal. Sí, no salen cosas buenas. Exactamente, y entonces en la educación creo que también esto es fundamental. Igual cuando hablamos de emoción, no nos referimos a que estemos todos con corazoncitos, dándonos de la mano, ¿no? Sino entender cómo reacciono yo frente a lo que vos decías, a una situación conflictiva, ante una mala conducta, ante el compañero que tal vez no reaccionó ante un comentario que hice. ¿Sí? La película Intensamente habla mucho de las emociones, por ahí para entenderlas, si uno es ajeno, entender, bueno, el enojo, la tristeza, la alegría, y cómo también tenemos que saber manejarlo, porque no todos estamos, y los chicos tampoco. Claro. El aula no es un lugar alegre todo el tiempo, es decir, hay momentos de tensión, tengo un examen, una exposición, presentar un proyecto, bueno, hay tensión, hay estrés, y tengo que aprender también a manejarlo, y también como docente, porque a veces nosotros no tenemos esas herramientas. ¿Y vos pensás que hay una relación entre el vínculo emocional y el aprendizaje? El vínculo emocional y el aprendizaje, sí, claramente, justamente por esto mismo que estamos hablando. Si no hay un vínculo emocional, mira, Francisco Mora, ¿sí? Un experto en neuroeducación, él dice, no se puede aprender aquello que no se ama, ¿sí? Entonces, en ese vínculo y en esa parte académica, en esa parte intelectual, cuando yo aprendo a amar el aprender o aprendo a amar la disciplina que estoy aprendiendo, va a fluir mi conocimiento, van a fluir mis capacidades cognitivas para hacerme de ese saber. Recién decíamos que por ahí tal vez un docente, un alumno, no le interese la materia que damos. Vos enseñás geografía. Geografía, exactamente. Para mí nada más aburrido que la geografía. Sí, para muchos. Sí, pero si dentro de ese ámbito el vínculo que yo genero con el docente es placentero, como decía recién, en honor a ese vínculo que tengo con vos como profesor, yo voy a fluir, voy a hacer lo que vos esperás. Si vos me decís tenés que estudiar para la semana que viene para una lección o tenés que hacer un proyecto, yo lo voy a hacer, no por la materia en sí, pero sí por el honor que tengo con vos. Sí, esa relación de respeto, sí, exactamente. Sí. Y bueno, acá nos metemos también en algo que se está hablando mucho en este último tiempo, sobre todo con el tema de las pantallas, el tema de la dopamina, ¿sí? ¿Cómo influye o la oxitocina en el aula, en los estudiantes? Bueno, primero que nada,
Hoy las redes sociales son todas conexiones que en realidad no nos están vinculando. Tenemos 2.000 seguidores, 2.000 amigos, pero con ninguno de ellos nos vinculamos de verdad. Sí, de hecho, perdón que te interrumpa, las redes sociales se han convertido en asociales porque con estos reels cortos que nos van llevando, entramos pero no vemos nada ni siquiera de nuestros vínculos, digamos, más cercanos. Bueno, hay una autora, Marian Rojas Estapé, que habla mucho de esto. Sí, es buenísimo. La he leído bastante y yo un poco tomé referencias de ella como para llevar lo que ella enseñaba al vínculo. La dopamina, por ejemplo, es el neurotransmisor del placer y de la recompensa. Por ahí lo que a mí me suelo hacer a veces hacer dinámicas grupales con los alumnos, que se rían, que jueguen, poner en práctica la motricidad, ¿sí? Entonces esos juegos o esas actividades lúdicas van a generar dopamina. Y me ha pasado que después terminamos de hacer la actividad o en alguna otra clase, profe, hagamos otro juego, ¿sí? Entonces ahí se ve cómo se generó dopamina y la dopamina busca la repetición, volver a hacer lo mismo. Entonces cuando por ahí tengo una dinámica grupal, pero dentro de esa dinámica grupal yo ocupo el contenido que quiero enseñar, eso queda plasmado en la memoria y se aprende. Entonces después van a querer volver a aprender porque el aprendizaje les fue para ellos un proceso placentero gracias a esa dopamina que se generó. Después tenemos la oxitocina, que también tiene que ver con el bienestar, con las relaciones, o la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, que es lo que se genera cuando nos sentimos felices, cuando abrazamos a alguien, cuando tocamos a alguien, cuando alguien nos dice cosas lindas. Bueno, por ahí en un capítulo hablo un poco de los halagos, que tiene que ver un poco con eso. ¿Cómo yo llego al alumno? Sí, el reconocimiento. El reconocimiento, que el alumno se sienta visto. El alumno hoy no se siente visto, el adolescente. Yo enseño más que nada adolescentes en el ámbito formal y el adolescente de ahí no se siente visto. De hecho, perdón que te interrumpa, vos hablás de la importancia de los nombres. De los nombres, sí. Bueno, ese también es uno de mis capítulos preferidos. Tenemos muchos alumnos que vienen con sobrenombres, que vienen con bullying, que vienen con situaciones de abandono. Entonces, cuando el docente aprende su nombre, se genera en el cerebro todas las capacidades que tienen que ver con la atención se activan. Tenemos el curso lleno de ruido, ¿sí? Gente gritando, gente en el patio haciendo cosas, pero alguien a lo lejos dice tu nombre y se te activa el cerebro y buscas quién me habló, quién me llamó. Entonces es como el nombre es la puerta de entrada a las emociones o al alma o al mundo interno de esa persona. Y por ahí cuando nosotros no nos aprendemos el nombre es como que de alguna forma el alumno es como un número más. Claro, sí, estamos fallándole a ese vínculo. Ojo que es difícil, a mí me cuesta un montón y por eso yo hice foco en esto, también entendiendo en dónde yo tengo que crecer y mejorar. Claro. El nombre, como decía recién, trae una historia, ¿sí? Cuando vos me decís Jonathan, a mí se me activa en mí inconscientemente toda la historia de quién es Jonathan, cómo llegó al aula, por qué enseña así, por qué eligió su profesión, por qué ejerce la profesión de esta manera, por qué se siente cómodo en estos ambientes, por qué se siente cómodo con este tipo de gente. Todo eso va a través del nombre. Entonces, el aprenderse el nombre de una persona es muy importante para vincularse, para llegarle. ¿Sí? Entramos, es como... no recuerdo ahora qué filósofo decía, pero que el nombre era la puerta del ser. Y claro, no sé si fue Heidegger o Sartre, pero decía, es la puerta del ser. Entonces, si yo quiero llegar a alguien, tengo que comenzar por ese nombre. Claro. Y Carnegie, el autor de Cómo hacer amigos e influir en las personas, sí, él habla de la importancia de este nombre y da también algunos ejemplos como personas en Estados Unidos desde la política querían llegar a la gente y lo primero que hacían era entender el nombre, porque en el nombre viene la historia de esa persona. Exactamente, de hecho Mandela, por ejemplo, que fue Premio Nobel de la Paz, le recalcan que el tipo hacía anotar a cada persona que trabajaba con él y le sabía el nombre, estudiaba las caras y los nombres. Y detrás de ese nombre, esa historia. Exacto, ¿sí? Y él aprendía también, sí, si tenían hijos, qué les gustaba hacer, sí, para vincularse mejor, sí, totalmente, concuerdo ahí.
¿Y qué querés decir cuando afirmás que nosotros somos un espejo? ¿O funcionamos como tal? Funcionamos. Este capítulo surge desde las neuronas espejo, ¿sí? Desconozco, así que si nos explicás mejor. En las neurociencias se descubre a los fines de los 80 un científico italiano, Giacomo Rizzolatti, que estaba estudiando con unos primates y descubre que cuando uno de los primates está comiéndose una banana de este lado, en el cerebro del primate que estaba mirando tenía la misma actividad neuronal que ese que sí estaba comiendo realmente. Entonces a eso le llaman las neuronas espejo, ¿sí? Entonces lo que yo veo en mi cerebro se va a reproducir también como si yo lo estuviese viviendo. Entonces por ahí nosotros escuchaba el otro día que la profe de la semana anterior le hacía por ahí una crítica al constructivismo. Sí. Pero por ahí nosotros queremos ese alumno constructivista, pero nosotros no le damos lugar al alumno que sea constructivista. Claro. Seguimos siendo los alumnos, los profesores conductuales, ¿sí? Entonces el espejo es ese. Si yo quiero alumnos que participen, yo tengo que ser un profesor democrático, claro. ¿sí? Si yo quiero que el alumno participe, hable, opine, yo tengo que tener la capacidad de escuchar, y por ahí nos olvidamos con todo el estrés que tenemos los docentes de escuchar al alumno, qué piensa, qué cree. En mi materia es fundamental la opinión, entonces yo en mis prácticos o en mis evaluaciones o en lo que sea siempre trabajo opinión. ¿Qué opinás de esto? Claro. Mira, desde lo académico es esto, la personalidad, el temperamento o lo que esté enseñando es esto, pero ¿qué opinas vos? Claro. ¿Sí? Entonces, a partir de lo que el alumno opina, yo también me doy cuenta si aprendió el contenido, claro, porque lo está llevando a la realidad. Pues sí, porque para opinar o para el famoso pensamiento crítico que se está trabajando, claro, tenemos que conocer. Exacto. Entonces, conocer. Si yo quiero que un alumno tenga ese pensamiento crítico, yo como un espejo te tengo que dar la posibilidad y claro, me tengo que correr de esa figura académica que, mira, lo que yo estoy diciendo es como yo lo digo porque yo soy el profesor. Claro. No, sí, es correrme. Creo que lo que se refería que es por ahí que construya el estudiante a partir también del conocimiento y no de la autonomía absoluta, digamos. Que yo por ahí coincidía un poco con ella, de decir, bueno, necesitamos la figura del profesor para guiar esa construcción a partir del conocimiento, y obviamente el pensamiento crítico es súper importante. Claro, ¿sí? Claro. Y se construye a partir de cierta edad. Yo a veces lo trabajo con las profes que van a ser de primaria, de inicial, y les digo, no podemos esperar pensamiento crítico de un chico pequeño. Claro, ¿sí? No tiene la madurez todavía cognitiva. Sí. Pero sí, coincido con vos. De hecho, Catherine Lecuyer, que es una autora que sigo mucho yo, dice que no nos preocupemos a veces tanto si los estudiantes o los adolescentes no nos escuchan, porque nos están viendo todo el tiempo. Claro. Entonces eso se nota mucho, ¿sí? ¿Viste? Cuando llegas a la escuela se dan cuenta los chicos si te has cambiado, si te afeitaste, si te cortaste el pelo, cómo te dirigís a ellos, ¿sí? Todas esas te lo hacen saber. Exacto. Te lo hacen saber. Sí. Si no hay filtros. Sí, no hay tal filtros, cual. Sí, sí, coincido con vos en lo que decís. Y siguiendo por la misma línea, bueno, hablamos un poco de los halagos. Yo halago al estudiante y puedo fortalecer el vínculo y hacer que aprenda mejor, pero puedo debilitar también el proceso. No sé si será a través del castigo o de no notar al estudiante. El halago tiene que ver con, en realidad el halago es, corremos el riesgo de halagar algo que no es. Entonces el halago tiene que ser un halago real. Claro. Sí, un halago real. Sí, no halagar porque Qué sí. lindo que está esto y la verdad que... Sí, si no está lindo no hay que decirlo. No, si no, bueno, podés mejorarlo quizás. Claro. Eso va a generar que el alumno dice, bueno, esto me lo halagó, esto me hizo este comentario, bueno, entonces el aprendizaje va por acá. Que tal vez él no lo piense conscientemente, pero inconscientemente él va aprendiendo que se aprende de este modo y de esta manera es como le agrada al docente. No sé qué me preguntaba si me jugaba en contra. Claro, por ejemplo, el halago puede servir para mejorar o fortalecer el aprendizaje, pero también supongo que lo contrario, no notar o no halagar o no reconocer el buen trabajo también puede generar
Claro, porque una desmotivación en el da la estudiar. sensación de que da lo mismo ponerle esforzarme. Claro. ¿Sí? Esto de que el alumno se esfuerza un montón y se le corrige igual que al que no trabajó, va a generar en el que se esforzó que la próxima vez no lo haga. ¿Sí? Y lo posiciona también, creo que en un lugar de anonimato. Hago esto y nadie lo ve, que esto es lo que recién decía, ¿sí? Que el alumno por ahí viene sin ser visto desde la casa. La escuela es el primer lugar donde el alumno se va a presentar como un yo distinto al de los padres en una sociedad. Sí, tal cual. Entonces, ese yo que por primera vez está dentro de una sociedad va aprendiendo cómo manejarse, y si dentro de esa pequeña sociedad que es la escuela no se siente visto, ya lamentablemente él ya va a empezar a aprender que en la sociedad tal vez no se tiene que hacer ver, no se tiene que destacar, o lo que hace no importa. Entonces eso va a trabajar mucho en la autoestima, en las relaciones, en esta inteligencia social que hablábamos recién. Y por ahí, mientras me escucho, digo, qué importante que son estas acciones tan pequeñas y que tienen grandes consecuencias a la larga en el ser humano. Y esto es educar de humano a humano. ¿Sí? Sí, sí, de hecho la semana pasada hablábamos con Cecilia de que educar se asimila a un arte, digamos. Claro. Es una formación que no es para nada sencilla, ¿sí? Que influye todo esto, como vos decís, bueno, las emociones, los conocimientos, la confianza, la familia, la escuela, la sociedad, el curso. Y qué responsabilidad, ¿sí? Sí, y enorme, qué responsabilidad, porque enorme. yo en algún punto estoy haciendo que alguien tome una identidad a partir de mis acciones con esa persona, ¿sí? Que la persona también elija en un futuro a qué dedicarse a partir de cómo yo le enseñé la disciplina, ¿sí? Entonces... Sí, totalmente. Bueno, ya nos van quedando pocos minutos, lamentablemente. Ajá. Tengo muchísimas preguntas más para hacerte, ajá, pero ya para ir cerrando, en estos últimos minutos, te quería preguntar si te gustaría hablar de algún tema que desarrolle tu libro que no hemos tocado y que vos creas que es muy importante también trabajarlo un poquito, por lo menos estos últimos minutos. Esto de que el alumno por ahí no es un alumno que se siente visto por su familia o por el contexto, nos va a generar a nosotros tener alumnos heridos, ¿sí? Y por ahí, lejos de querer decir que el profesor va a hacer terapia con el alumno, que no lo va a hacer, ¿viste? Por ahí dice, a mí tengo que ser psicólogo, tengo que ser... No vamos a ser nunca psicólogos con los alumnos, no vamos a hacer terapia, no corresponde tampoco. Pero por ahí, un caso que a mí me tocó muy fuerte fue, yo estaba enseñando sobre los tipos de apegos en el aula, ¿sí? Según cómo el alumno aprenda a vincularse con sus papás, es como luego el alumno va a aprender a vincularse con otras personas, sí, llámense amigos, docentes y en el futuro pareja. Por eso es tan importante los primeros años el apego exactamente, con el principal cuidador o los padres. ¿Sí? Entonces, ahí nos vamos a encontrar con alumnos que participan, que no participan, con alumnos que son muy exigentes, demandantes, y ahí vamos a poder ver el apego seguro, el apego evitativo, el apego ansioso. Entonces, de acuerdo a cómo una persona aprendió, repito, a vincularse con sus papás, hoy nosotros como docentes es un desafío también poder ver y poder interpretar esa forma de comunicación. Tuve un alumno que estábamos hablando de este tema, toca el timbre para el recreo y se queda como medio emocionado y me dice, profe, ¿por qué yo odio a mi papá? ¿Sí? Claro, durísimo. Entonces, bueno, empezamos a charlar. Claro, él tenía su hermano, su papá los había abandonado cuando dejó embarazada a su mamá y él vivía al frente de la casa. Entonces casi todos los días se lo cruzaba, pero era una persona desconocida. Entonces me pongo a hablar y relacionar un poco con esto de los apegos y los vínculos que estábamos charlando, y por ahí lo cuento en las redes. No es que con esa charla yo le hice terapia al alumno ni sané ese vínculo herido. Sí, tal cual, es un proceso muy largo. Un proceso muy largo y tampoco me correspondía. Tal cual, pero fuiste a la entrada quizás. Fue la entrada. ¿Qué pasa? El alumno se siente contenido. ¿Por qué? Porque yo le di rienda a mi humanidad, a mis emociones, a mi empatía,
Y le hice entender un poco él, no sé, que la culpa no era de él, que fue algo de lo que charlamos, que las situaciones se fueron dando y él en algún momento iba a decidir enfrentar o hablar con ese papá o no, Claro, sí, con ese progenitor. Sí, por ahí hasta el hecho de escucharlo, vos porque, bueno, sos profesor de psicología, pero le puede pasar a un profesor de ciencias naturales, el simple hecho de escucharlo y que ellos se sientan vistos ya puede cambiar esa perspectiva y darnos herramientas también en las escuelas para trabajarlo. Claro, bueno, a eso voy. Él después, cuando termina esa charla, se va súper contento, ¿sí? Gracias, profe, me da la mano, se va al recreo. Entonces, fue súper satisfactorio y me sirvió mucho de aprendizaje a mí, porque tal vez no vamos a sanar ese vínculo herido, ¿sí? Porque hemos hablado mucho de los vínculos, pero muchos de los alumnos, y creo que la mayoría, incluso nosotros, tenemos en algún punto alguna historia donde nuestros vínculos han sido heridos. Y que un docente o cualquier persona de la comunidad educativa se permita tomarse ese tiempo, no para sanar, pero sí para contener, esa contención ya es comenzar a sanar, ¿sí? Para el alumno, porque algo cambió, ¿sí? Sí, alguien lo escuchó y él aprendió se sintió visto, valorado. Él había aprendido que las figuras de autoridad lo abandonaban, ¿sí? Entonces lo que yo hago, lo que yo explico, él se quedó parado ahí, como en algún momento se quedó esperando a su papá, pero en este caso la figura de autoridad era yo. Claro. Y si yo no lo escuchaba y si yo no le daba mucha importancia a lo que él decía, yo iba a repetir el mismo trauma emocional que él había tenido con su papá. Sin embargo, yo me quedé, me tomé mi tiempo, no me correspondía, ya había terminado mi obra, pero por mi humanidad, ¿sí? Por esto de ser persona a persona, me quedé y charlé. Y eso sirvió para generar un vínculo súper positivo. Bueno, sí, la verdad, súper interesante. Una lástima que estemos llegando al final, nos quedan los últimos minutos. No quería irme sin mostrar tu libro y que nos contés dónde lo podemos conseguir a través de, si querés decirnos cuáles son tus redes sociales. Este es el libro, Educar desde el vínculo, una mirada psicológica sobre el vínculo pedagógico, un libro muy lindo, de la editorial Tinta Libre. Tinta Libre, ajá, sí, se puede conseguir en la misma editorial, ¿sí? O en mis redes sociales, Profe John o Jonathan Rojas, ¿sí? Y ahí podemos encontrarte yo te he seguido en LinkedIn, en TikTok. En LinkedIn, en TikTok, en Facebook, un poquito YouTube de también, todo, un poquito de todo. Por todos lados, bueno. Sí. Bueno, así que se los recomiendo, la verdad que muy linda la charla. Y ya para finalizar, te quiero preguntar, la pregunta que le hago a todos los que han venido es: ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Se viene otro libro? ¿Estás haciendo videos para YouTube? Sí, estoy enfocado un poco en hacer un poco el marketing al libro para que se vaya difundiendo, conociendo. Sigo trabajando dando clases de teología en la congregación donde asisto, en Ebenecer, la Iglesia Feliz. Ahí doy clases de teología para adolescentes y adultos. Y estoy dando psicología laboral en el Colegio Pablo Nogués, ¿sí? Que es una escuela muy conocida en Mendoza. Sí, muy famosa. Y bueno, pensando en escribir otro libro, pero todavía es nuevito, lo saqué en noviembre del año pasado, así que he enfocado en eso y no adelantarnos ansiosamente a otras cosas. Otra cosa, muy bien. Pero siempre muy bien. uno está proyectando, sí. Bueno, entonces Jonathan Rojas o Profe John en las redes sociales. Yo soy Lucas Lausieri, ha sido un placer terminar otro programa desde el aula con Jonathan, agradecerte. Y bueno, los espero nuevamente el próximo jueves por Radio Digital Católica con Desde el Aula, para seguir hablando de educación con quienes la viven y la transforman día a día. Muchas gracias. De saber se revisten las paredes.